Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estamos de manteles largos en este estudio. Nos acompaña el primer coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Orlando Cardoso Villavicencio, héroe de la República, ganador del premio Puerta de Espejo en 2005, autor de un libro de memorias memorable, Reto a la Soledad, prisionero político casi 11 años en las mazmorras de Somalia. Coronel, un gusto tenerlo aquí con Muchas nosotros. Gracias. Cuba tiene una larga tradición de internacionalismo. ¿No se explica uno las luchas anticoloniales en ese continente al margen de los combatientes cubanos? Usted fue uno de ellos. ¿Qué lo llevó hasta ese continente tan lejos de la isla? Nadie sigue la política de un país si no cree en él. Yo nací prácticamente con la revolución, nací en 1957. Y yo viví, aunque no tengo una visión exacta de la vida en aquellos tiempos, sí recuerdo vagamente cómo éramos nosotros. Yo provengo de las clases sociales más pobres de la sociedad camagüeyana. Éramos muy humildes. Y a partir del triunfo de la revolución empezaron a aparecer cambios en Cuba. Ese amor que yo siento por la revolución, por Fidel, no es gratis. Eso tiene algo, es una atracción muy fuerte. Y ¿por qué se ganó ese amor mío, esa impresión? Porque a mí no tenía que decirme nadie, no tenía que pararse Fidel a decir que la economía estaba avanzando, que los pobres estábamos logrando el objetivo de la revolución. No había que decirlo porque lo veíamos. Era un desarrollo palpable. De la noche a la mañana empezaron a aparecer cosas y nosotros que vivíamos en la miseria empezamos a vivir como seres humanos. Poco a poco empezamos a ver que fue pasando todo ese momento terrible. Seguíamos con problemas, seguimos resistiendo como estamos haciendo hasta ahora. Pero ya había una revolución que estaba dando un ejemplo a cómo seguir. Y uno de los logros más importantes de la revolución cubana fue el internacionalismo proletario. Yo entré en la escuela de los Carmelitos en el año 70. En el 73 entré en la escuela de cadete de artillería. Yo me gradué de oficial de artillería ahí. Y ya el cumplimiento de misiones internacionalistas, en este caso en África, Angola, era un tema muy generalizado. La revolución se vio acompañada, era un volcán, la población era un volcán siguiendo al comandante. Había muchos que no quisieron ir, y no fueron, y no pasó nada. Pero la mayoría sí quisimos ir. Y yo tenía, cuando fui para Angola, 18 años. 18 años. O sea, su juventud la pasó combatiendo en contra del colonialismo. Angola fue importante, porque hay que pensar que, yo al llegar a Angola vi la miseria que había visto cuando éramos niños, ¿no? Y la independencia de Angola fue algo importante. Pero creo que más importante que eso, lo que más valor le da a nuestro internacionalismo, a nuestro país, a nuestra política internacional, es la lucha contra el apartheid. Logramos destruir el apartheid en Sudáfrica, logramos la independencia de Sudáfrica, de Namibia. Y eso para nosotros era motivo de mucho orgullo, de mucha alegría. Ya nos sentíamos parte de la humanidad. Como Martí lo decía, patria es humanidad. Entonces, no era solamente Cuba, no, vamos a ayudar a otros países también ellos. Siempre con esas palabras muy sabias, muy fuertes de Fidel. Queríamos compartir lo poco que teníamos. Pues nosotros no trajimos nada de Angola, no trajimos nada de Etiopía. La sangre de nuestros combatientes que cayeron allá, sus restos que reposan en Cuba en estos momentos. Pero nada, no es como el caso de otras potencias que van aparentemente a ayudar y después se quedan con la economía del país y con la política. Y coronel, ¿cómo es que luego regresa a Etiopía? Yo estuve un año en Angola y regresé para Cuba y estuve cerca de 10 meses ahí. Pero se presentó el conflicto de Etiopía. Somalia estaba despuntando como país socialista, amigo de Cuba, amigo del campo socialista. Incluso habían instructores cubanos preparando el ejército somalí, era un ejército muy bueno. Los somalíes son guapos, son soldados buenos, igual que los etíopes.
Pero empezó influencia nefasta sobre el presidente de Somalia. Y entonces que Somalia quiso hacer realidad su sueño de una sola Somalia. Somalia está dividida todavía en este momento en 5 partes, ¿no? Italia tiene una parte, la otra es Francia, de Djibouti, y Kenia tiene un pedazo, Inglaterra otro pedazo, y entonces Etiopía, que durante la Segunda Guerra Mundial Italia le vendió esa parte a Etiopía. Es como si nosotros ahora México empieza a exigir que le devuelvan todas esas áreas que justamente le arrebataron. Eso es prácticamente un sueño, eso son cosas que son parte de la historia. Y el gobierno de Etiopía pidió ayuda a Cuba. Ya el coraje, el valor de los cubanos en la guerra de Angola ya iba trascendiendo ya. Somos gente de batalla, somos oficiales preparados, soldados guapos, de verdad, valientes. Y yo, para Etiopía, Etiopía fue algo muy importante. Pues yo tenía 20 años que acababa de cumplir. Y cuando salió el problema de Etiopía, empezaron a buscar oficiales con experiencia. Y yo, que tenía 20 años, me escoge por encima de otros oficiales con mi mismo grado, mi misma graduación. Pero era mayor que yo. Y me escogieron sobre ellos. Para mí era un motivo de mucho orgullo. Un honor. Un honor. Yo ante mí vi el horizonte brillante, con una estrella victoriosa guiando mi camino en las Fuerzas Armadas. ¿Qué grado tenía cuando va usted a Etiopía? Etiopía era teniente, ya me tocaba ascenso a primer teniente. Y llega allí y trabaja en el área de artillería. ¿En Cuba? No, ya en Etiopía, ya en los combates de Etiopía. En Etiopía. Entrenando a los soldados etíopes. No. Combatiendo. Ya combatiendo ya. Yo formaba parte de una batería de las secuencias múltiples, BB-21. Un arma muy poderosa, muy temida por los sudafricanos. Incluso cuando yo estoy en manos de los somalíes, que me estaban interrogando, ellos insistían mucho en los BB-21. Yo nunca le quise decir que yo pertenecía a esa arma porque tenía miedo que se fueran a hacer más crueles conmigo, más insistentes. Pero ellos también tenían pánico, estaban buscando dónde estaban localizadas para poder bombardearlas. Lo que por supuesto de parte de mí nunca se dio la ubicación. Pertenecer a esa unidad de lanzacohetes BB-21, a la misma unidad que yo pertenecía, estando trabajando en una unidad militar en Cuba. Tenía bastante experiencia, me encontraba, tenía una preparación muy buena de lo que es la disciplina militar, la preparación militar. Mi preparación política era la más adecuada. O sea que yo llegué a Etiopía a comerme la guerra. Pero bueno, no siempre se puede hacer lo que uno quiere. ¿Cómo es que usted cae prisionero, coronel? El 22 de enero de 1978, ¿no? Salimos, la batería completa, el grupo completo, que son 3 baterías. Salimos porque nos dijeron que había que ocupar porque el enemigo estaba amenazando. Realmente ya el enemigo estaba avanzando, había seguido el frente delantero nuestro, pero eso no lo sabíamos. Y salimos, yo era jefe de mando de una batería. Esa es la parte de exploración. Nos salimos, mientras las piezas salieron por otro lado. Fuimos a buscar un puesto de observación. Cuando llegamos al puesto de observación, al lugar ese no podíamos ocupar, porque la concentración de fuego de artillería, tanque, infantería era tan grande que eso no se podía abrir trinchera para poner los instrumentos. Y ahí entonces hablamos con el jefe de grupo, que es el actual ministro de las Fuerzas Armadas, y nos dijeron que hay que esperar. Pero nosotros habíamos visto cuando entramos por el camino, un camino de esos rústicos del campo, habíamos visto 2 etíopes que iban caminando en dirección contraria. Iban heridos, sangre, todo ensangrentado. Sabíamos lo que estaba pasando. Cuando ellos caían heridos, no tenían médicos, no tenían nada. No era como nosotros que teníamos de todo. Y cuando quedaban con fuerza suficiente, entonces iban caminando hasta la carretera y cogían botellas para el hospital de allá en Harar. Nos dio tremenda pena, pero la guerra y la guerra teníamos que ocupar.
Pero ahí decidimos que yo siempre pensé que había sido una indiscreción o tal vez una indisciplina nuestra, ¿no? Decidimos regresar, pues como estábamos tan bien armados, tenía buena comunicación, y todo, era un pelotón de mando muy bueno. Decidimos regresar, recoger esos infelices y dejarlo en la carretera. Y poco para otro puesto, no había ningún tipo de problema. Regresamos, recogimos a los dos heridos, los pusimos en la cama del camión. Yo iba manejando esa día el camión y mi jefe de batería iba a mi derecha. Y ya era un camino bastante, con bastante obstáculos, muy irregular. Y como 1 kilómetro antes de llegar a la carretera, había una lomita y el camino la bordeaba. Y en la parte más alta, yo veo a la izquierda una concentración de unos 30, 40 soldados. Pero para mí eran etíopes. Ellos son accesos a la fuerza de combate que tienen que estar custodiados. Y yo ni pensé cuando había entrado que se lo había visto, si no lo había visto. Simplemente lo vi ahí, y ahí sí lo que hacíamos siempre, cada vez que veíamos combatientes etíopes, que eran costumbres de Angola, era que saludarlos con el signo de victoria. Y yo vine a la velocidad y paso frente a ellos, que estaban unos 10, 15 metros, casi de pie, casi parado. Y cuando yo me inclino para saludarlo, es que empezaron a disparar. No ellos, sino un grupito de 3 que estaban como a 3 metros de distancia detrás de unos arbustos. Por supuesto que los primeros disparos fue al jefe mío, que lo mataron en instantáneo. Yo me salvé porque en el momento que yo me inclino para saludar, ellos dispararon y me hirieron en la cabeza. Pero no fue nada grave. Yo pensé que estaba muerto. Pues yo estaba lleno de todo, pero no era solo mío, era también del jefe de batería. Ahí traté de dirigir el camión, pues no se podía, era imposible, me metí debajo del timón y el camión perdió su dirección, se iba para la izquierda. Si hubiera cogido para la derecha, cualquier cosa hubiera pasado. Ahí todos esos soldados que habían ahí, 30, 40 soldados, pues cogieron sus fusiles AKM y empezaron a disparar. Ahí me dieron varios impactos, ¿no? Pero estaban tirando muy de cerca. Tenían que atravesar la doble cama metálica del camión. Y eso fue lo que me salvó a mí, que no me penetraban hasta adentro. ¿Le parece, coronel, si hacemos una pequeña pausa y ahora nos sigue usted con el relato? Ya. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con Telesur. Estamos conversando con el primer coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, héroe de la República, Orlando Cardoso Villavicencio. Coronel, usted es hecho prisionero y pasa casi 11 años en las mazmorras. ¿Cómo sobrevivir en una situación como esa? Me imagino que lo torturaron, lo aislaron. Usted lo narra en su libro. Yo estuve, en total fueron 10 años, 7 meses y un día, casi 11 años. Yo siempre digo que estuve todo ese tiempo sin ver y sin hablar con nadie. Sin nadie. A veces me critican porque me dicen que sí, que yo veía a los carceleros todos los días. Pero para una persona, bajo esas condiciones, el carcelero no es un ser humano, es un objeto más de la prisión. Estaba encerrado en una pequeña celda, 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Tenía una doble puerta, la interior que era de barra de hierro, la exterior era de latón. Esa puerta de latón estaba abierta 3, 4 horas en el día, el resto del tiempo en penumbra. Me llevaron para la celda, porque el elemento material fue muy importante. Me dieron un jabón, me dieron 4 sábanas y un jarrito de aluminio, y no me dieron más nada hasta 5º año. O sea que yo viví 5 años con 4 sábanas, un jabón y el jarrito de aluminio. Ahí no había barbero. El pelo me daba por la cintura, la barba era muy larga. Ahí no había médicos, ahí no había medicamentos, me dieron más de 30 ataques de paludismo, horrible. Y afortunadamente yo era joven, era fuerte, mi presión física era envidiable y eso me ayudó mucho a aguantar. La comida era algo tremendo. Los primeros 3 meses no era mala la comida.
Pues ya a partir del tercer mes desapareció todo, la fruta, los vegetales que estaban andando, y tuvo muchos años arroz por la mañana y pasta por la tarde. No tenía nada, y no era arroz blanco, era caramelita. Pero el grosso era la cantidad de excrementos de ratón y cucaracha que había en esa comida. Por supuesto, eso, a pesar de lo que fue tan terrible durante tantos años, no fue lo peor de todo. Yo creo que lo peor de todo fue la posición de mi celda. Yo estaba en una prisión de alta seguridad que estaba dentro de otra prisión mucho más grande. Y consistía en 2 hileras de celdas. Después me di cuenta que eran 19 celdas en cada hilera, separados por una pared en el medio. Yo estaba en la celda número 1 del lado B. Y la celda número 1 del lado A era la que yo utilizaba para torturar a los presos prisioneros de guerra de Etiopía. Ahí murieron cientos de gente. Y usted escuchaba todo la tortura. Estaba a 3 metros de distancia. Yo no veía, pues yo escuchaba de todo. A veces es preferible ver y no escuchar porque uno magnifica el sufrimiento. Entonces la soledad, los problemas materiales, que no tenía nada. Yo no tenía nada, exclusivamente nada. Y por encima de eso la agonía de tantos hombres que morían torturados en esa celda. Llegó el momento en que prácticamente de la misma forma que un mecánico le toma el tiempo a la muerte, yo fui capaz de tomar el tiempo al motor de un carro, de un auto, yo fui capaz de tomar el tiempo a la muerte. Yo decía, le queda más o menos y se moría. Sabía cuándo iban a morir los torturados. Claro, se empezaba la agonía, los gritos, hasta el estertor ya, final. Yo tengo una secuela muy importante, la he mejorado, que es el miedo a las camillas. Cuando llegué a Cuba, yo me he hecho más de 20 operaciones relacionadas a problemas que tuve con la prisión. Solamente son 10 operaciones de la vista. Claro. Y yo no puedo montarme una camilla, no puedo ver una camilla. Yo me escondía cada vez que la camilla pasaba. Me tuvieron que llevar para el salón caminando. Ahí me inyectaban y me sentaban. Después me subían a la camilla y me operaron. Más adelante usted pudo leer, coronel, libros en inglés y en francés, y parece ser que leyó muchísimo. Los primeros 8 meses fue terrible, porque ahí había una biblioteca que a veces me llevaban hasta ahí, que tenía unos 200 y pico de libros en inglés. Tenía un poquito en francés. Pero en el octavo año, en el octavo mes. Fue mi primer intento de suicidio. Era terrible, eran 8 meses. Ya no se aguantaba. No aguantaba más y eso era horrible. A veces habían 2 y 3 celdas torturando infelices ahí en Etiopía. Y ya decidí que había buscado una solución. Y me sorprendía la tranquilidad espiritual con lo que lo iba a hacer. O sea que no estaba asustado, pero había que hacerlo. Preparé las condiciones, era un polvito de penicilina vacío que había ahí, que todavía no sé cómo estaba eso ahí. Pero yo lo cogí, lo machaqué con ese jarrito de aluminio, lo eché en el jarrito, le eché un poquito de agua y lo preparé para tomar más esa noche. Pero yo estaba meditando de lo que iba a hacer ya por la noche, sentado en la parte de los pies de la cama. No pasó nada. Amanecí por la mañana, que me desperté del susto, un sueño precioso. Me estaba casando en una iglesia gótica con un decorado increíble, una mujer bella. Yo creo que esa fue la respuesta de mi organismo, que no quería que iban a matar, por supuesto, ¿no? Es una cosa muy... Una apuesta por la vida. Exactamente. Entonces, al otro día, por la mañana, la puerta exterior estaba abierta, porque era un fin de semana que esos días no hacían ejercicio los presos. Y el soldado, pues porque la hostilidad, el odio hacia mí era muy grande, muy grande. Yo no podía ni siquiera hablarle, ni saludarlo. Usted ejemplificaba el demonio para ellos. Sí, pero era un odio que yo no era humano, era algo completamente absurdo. Eso no. Pero ese muchacho, ese casero, nunca se metía conmigo. Yo a veces le decía que me cambiara el libro. Pues yo había ido un día a la biblioteca y vi los libros, pero no los podía leer. Yo tenía como 10 o 15 libros ahí de autores que yo sabía que existían, pero yo no los había leído. Y él me da un volumen de la Enciclopedia Británica. No me interesaban, yo sabía que era un mundo de conocimiento. Pero no tenían ilustraciones, que era lo que me interesaba para jugar con las fantasías, que era mi mundo ahí. Y seguí pensando en cómo darle continuidad, darle vida a ese sueño, pero en la vida real. Era muy difícil, el problema político de muchas razones. Y estaba yo en esa lucha cuando cogí el libro sin querer y lo abrí.
Y me sorprende la lista la lista de palabras verticales. No son horizontales porque son verticales. Y me di cuenta que era el diccionario básico de la enciclopedia británica. Era lista en inglés, en francés, italiano, alemán, yiddish y otros más. Salté de la cama, cogí el primer libro que me hacía compañía ahí en esa soledad y ahí empecé yo a estudiar el inglés. Un dedo en el libro y el otro dedo en el diccionario. Era un diccionario básico, eran 800 palabras nada más, pero ustedes saben que la parte más importante de la oración es el verbo. Ya después cuando busque el verbo, busque todas las palabras que modifican y poco a poco se va aprendiendo. Yo aprendí el inglés también que yo lo leía y lo escribía a la perfección. Yo soy autor y tengo varios libros en el mercado. Sí. Y todavía a veces me sorprende cuando hago un problema en español. Y yo no tenía ortografía en inglés. Ahora, no me podía hablar en inglés, porque yo no entendía nada, no entendía lo que me decían. Ya después, más adelante, ya el francés, italiano, alemán fue más fácil, porque ya a partir del quinto año el Comité Internacional de Alcorroa, a quien le agradezco mucho, yo le decía que era mis ángeles, era mis ángeles. Yo les pedí y me trajeron 200 libros en francés y un diccionario francés-español, español-francés. Y aprendí francés, y después italiano. Coronel, ¿de dónde sacaba usted la fuerza, el temple para resistir una situación así? Un túnel que no parecía tener una luz al final. A eso voy. Si no hubiese por la literatura, yo no hubiera aguantado mucho tiempo ahí. Ese descubrimiento, ¿no? Cuando yo era un niño, ya yo escribía, ¿no? A pesar de que en mi casa no creo que nunca haya entrado un libro, excepto los de texto de la escuela. Y si algún día entró uno, iba para la letrina. No. A pesar de eso, pero no me atreví a escribir. Le tenía miedo a la sociedad. Porque la sociedad me rechazaba. Porque en los primeros años de la revolución era muy machista. Y un niño de 8 años escribiendo un poema de amor era un tabú. Tuve que sepultar toda esa inclinación literaria y olvidarla. Y sin embargo, acá cuando yo leí el primer libro, el segundo dedo aquí, un dedo aquí, ya el mundo fue otro mundo. Yo estaba con una hostilidad tremenda, era un odio acérrimo. Seguían torturando a la gente ahí, pero ya espiritualmente yo sentía ciertos niveles de tranquilidad. Eso me ayudó mucho, mucho, mucho. Yo leí muchos libros en la prisión, muchos libros. Y había un elemento que descubrí, un elemento ahí, que es el consejo que yo siempre le doy a la juventud. Que los libros están llenos de conocimiento. Y el conocimiento es poder. Mientras más yo leía, más poderoso me sentía. Llegó el momento que ese muchacho de 20 años se fue transformando en un joven temerario. Me comí las 2 enciclopedias que había ahí en la prisión. Leí todos los libros que hay en mis manos. E inevitablemente empecé a darme cuenta de una especie de bagaje cultural muy elevado. Que si no era una educación formal, sí lo era real. Usted estuvo más de 10 años en la cárcel por una causa, por una misión. ¿Valió la pena? Yo creo que sí valió la pena. Creo que si tuviera que hacerlo nuevamente, yo lo haría. A pesar del sufrimiento, a pesar de la desesperación. A pesar de todo. Para mí la revolución es lo primero que hay en la vida. Y yo soy fidelista hasta no poder más. Y por mi padre, me parece que lo que he dado por mi padre es poco. Yo puedo seguir dando mucho más. Cuando usted salió libre, ¿qué sintió, coronel? No sentí nada. ¿Qué pasa? Muchos me preguntan, ¿no? ¿Qué sentí cuando Fidel me hizo a mí héroe de la República de Cuba? Cuando yo veía a mi mamá. Yo no sentí nada. Porque ese dolor, esa soledad, ese sufrimiento, esa celda de la tortura, me llevó a límites en la parte mía. Una caparazón de tortuga así, insensible. Era arritmia constante, falta de aire, me sentía muy mal. Y fueron 30 intentos de suicidio, y eso no todo el mundo lo... allí en la cárcel. Claro. Y cuando yo sabía que eso me estaba pasando, ¿no? Y yo sabía que era bueno. Y estaba convencido que al llegar a Cuba eso iba a desaparecer. Pero no fue así. Yo llegué a Cuba. En el ejército, Raúl Castro me recibió en el aeropuerto, me hicieron un recibimiento oficial y de ahí me llevaron por encima. Y estuve casi para el hospital. Y estuve casi un año ingresado con problemas psicológicos. En lo que fue la recuperación psicológica. Yo llegué en muy malas condiciones psicológicas. Dominaban 4 idiomas y no podía hablar ninguno. Digo, 5 con español y no podía hablar ninguno.
Entonces me pusieron ahí un grupo grande, los mejores psicólogos y psiquiatras que había en La Habana. Pero bueno, yo me quedé con uno solo, ¿no? Porque me parecía que me iban a volver loco tantos especialistas. Y pues, se quedó la doctora de ahí del hospital, muy buena. Yo le hice rechazo a todo, a toda la sociedad. Mi recuperación fue muy difícil. Yo rechacé hasta a mi madre. Eso, a decirlo, es un poco doloroso, pero es verdad, yo lo rechacé. No quería salir del hospital. Entonces, pero tuve tan buena suerte que yo fui a cumplir una misión internacionalista. A mí, que me enseñó a ser internacionalista fue Fidel. Pero cuando yo llegué a Cuba, quien se ocupó de sacarme de ese mundo de tristeza, de sufrimiento, de volverme a ser una persona normal, fue Fidel Castro. Y más que eso, yo estando preso, yo nunca me preocupé por mis familiares. Porque ya cuando estuve en Angola, yo sabía que lo que iba a hacer el Estado, efectivamente me fue una atención esmerada. Pues esta vez fue mucho mejor, ¿no? Entonces yo ese agradecimiento lo tengo tan grande porque Cuba no olvida a sus hijos. Y Fidel en particular. Estuvo siempre presente con usted, preocupado por usted, por su madre. Yo siempre tuve una preocupación al salir de la prisión, ¿no? Pues yo lo veía a él mucho y a Raúl. Yo lo veía mucho y nunca me hacían preguntas sobre las prisiones. Y sí, yo sabía que Cuba había hecho algo por mi libertad, pues yo quería saber qué había hecho Fidel. Es verdad, yo como dije ahorita, él fue quien me enseñó a mí a ser internacionalista y yo lo adoraba. Y quería ver, porque él es un mago. En la diplomacia, él era un mago. Yo quería saber qué había hecho él. Y me daba pena preguntarlo, ¿no? Era como una espina clavada. Y me enteré de una forma muy casual. Él encendió la llama eterna a los cerros de la patria. A los pocos tiempos de llegar a Cuba. Y ahí me invitaron. Y después que lo encendió, fuimos para el Salón de los Espejos del museo. Y ahí fue un brindis, ¿no? Dirigente del país. Y había un grupo de invitados extranjeros. Entre ellos había un personaje que para mí era lo más grande que había en la vida. Yo había leído sus libros, yo lo adoraba. Era un amor por ese hombre. Yo soñaba con un día verlo y abrazarlo y decirle cuánto yo lo quería. Gabriel García Márquez. Yo soñaba con ese hombre. Y cuando llego ahí arriba, lo veo presente. Y él, como era tan popular, lo llaman para allá, lo llaman para acá. Y yo dije, no, yo no voy a poder verlo, no voy a poder darle un abrazo y decirle cuánto yo lo amo. Y una vez estaba yo con un compañero, vino Raúl Castro, estaba conversando ahí, y con eso pasó el por ahí. Y Raúl le dijo, Gabo, ven acá, te presento un futuro intelectual. Yo me preparé para darle un abrazo. Él me miró así con indiferencia, mucho gusto, y se fue. Yo no deseo de él caerle atrás y de matarlos. Pero bueno, fue para el grupo donde estaba el comandante, y ahí a ratico me dice, mira para allá. Y cuando miro para allá estaba él y el comandante estaban hablando y me señalaba. Dije que yo habré hecho. Y García Márquez me miraba a mí, miraba al comandante. Hasta que salió casi corriendo cuando yo estaba, de un brinco y me abrazó. Y me dijo, no me digas que tú eres el muchacho que estuvo 11 años preso en Somalia. Tú no te imaginas la cantidad de cosas que hizo Fidel por tu libertad. Yo era su mensajero. Eso fue una cosa tan linda que yo no podía creerlo. Después vino el comandante para acá, yo le expliqué mi duda y me dijo, no, tienes toda razón. Y el otro día, en mi relación exterior, fue a mi casa y me llevó 50 gestiones que había hecho él, cosa increíble. Yo estando en la prisión, yo pensaba románticamente en el yate Grama que salió aquí de México, de ese país tan querido. Y en agua turbulenta cayó un hombre al agua. Y él mandó para el barco, se arriesgó y lo sacó. Yo pensé que simbólicamente lo iba a parar para mí también. Y sí lo paró. Y unos añitos después, lo mandó para la otra vez con un bozarrón tremendo que estremeció al mundo. Volverán. Y volvieron los chicos a Cuba. Volvieron. Primer coronel, héroe de Cuba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.